Pero lo que es más importante, un error que expondrá lo peligrosas que pueden ser las suposiciones cuando chocan con la realidad. La llamada se recibió alrededor de las 2:30 de esa tarde. Un vecino había informado de actividad sospechosa en el número 1247 de Maple Street. Según la persona que llamó, se había visto a un hombre negro entrar y salir de la propiedad múltiples veces en los últimos días, y le preocupaba que pudiera estar entrando sin permiso. La persona que llamó mencionó que la propietaria, una anciana blanca llamada Dorothy Richardson, vivía sola y había estado en el hospital durante la semana anterior recuperándose de una cirugía. El oficial Thompson, un veterano de la fuerza con 7 años de servicio, aceptó la llamada sin dudarlo. A sus 34 años se consideraba con la experiencia suficiente para manejar cualquier situación. Había respondido a cientos de llamadas por robo, quejas de allanamiento y verificaciones de bienestar a lo largo de su carrera. Esto parecía un caso directo. Llegar a la casa, investigar la situación y, si era necesario, realizar un arresto. Lo que Thompson no hizo fue realizar una verificación de antecedentes adecuada de la propiedad. No verificó la información de quien llamó. No revisó informes policiales recientes del área. Lo más crítico, no se molestó en confirmar quién vivía realmente en esa dirección o quién podría tener acceso legítimo a la casa. Estas omisiones resultarían ser su perdición. Mientras Thompson se acercaba a la puerta principal, notó un sedán de modelo tardío estacionado en la entrada. El coche estaba limpio, bien mantenido y no presentaba signos obvios de haber sido robado o abandonado. Un oficial razonable podría haberlo tomado como una señal de que quienquiera que estuviera dentro tenía todo el derecho a estar allí, pero Thompson ya había decidido lo que esperaba encontrar. Llamó a la puerta con firmeza, con la mano moviéndose instintivamente para descansar sobre su arma de servicio. Después de unos 30 segundos, la puerta se abrió para revelar a un hombre negro alto, bien vestido, de unos 40 y pocos años. El hombre vestía pantalones caqui, una camisa abotonada y gafas de montura metálica. Parecía cansado, pero no particularmente sorprendido de ver a un oficial de policía en la puerta. El nombre del hombre era David Richardson y era el hijo de Dorothy. Había conducido desde fuera del estado 3 días antes para cuidar la casa de su madre mientras ella se recuperaba de su cirugía de reemplazo de cadera. Había estado regando sus plantas, recogiendo su correo y asegurándose de que todo estuviera seguro. Tenía todo el derecho a estar allí. De hecho, su madre le había pedido específicamente que se quedara en la casa para vigilar las cosas. Pero el oficial Thompson no pidió una explicación. No se presentó adecuadamente ni preguntó sobre la relación del hombre con la propiedad. En cambio, inmediatamente exigió ver su identificación y preguntó qué hacía el hombre en la casa. Su tono era agresivo desde el principio, como si ya hubiera determinado que se estaba cometiendo un delito. David se mantuvo tranquilo y educado. Explicó que Dorothy Richardson era su madre y que estaba cuidando la casa mientras ella estaba en el hospital. Se ofreció a mostrarle a Thompson su identificación e incluso sugirió que podrían llamar a su madre al hospital para verificar su historia. Estas eran las acciones de un hombre inocente sin nada que ocultar. Thompson apenas miró la identificación cuando David se la entregó. No notó que el apellido de David era Richardson, el mismo que el de la propietaria. No prestó atención a la dirección en la licencia de conducir, que listaba esta misma casa como el hogar de la infancia de David.
Estaba tan convencido de que había atrapado a un ladrón en el acto que ignoró cada pieza de evidencia que contradecía sus suposiciones. En lugar de tomarse un momento para verificar la historia de David, Thompson cometió su segundo error crítico. Le dijo a David que saliera para poder hablar más. David cumplió, saliendo al porche delantero con las manos visibles. Thompson luego le informó que estaba siendo detenido para investigar robo y allanamiento. La actitud de David cambió de cooperativa a preocupada. Nuevamente explicó que esta era la casa de su infancia y la residencia actual de su madre. Se ofreció a proporcionar números de teléfono de familiares que pudieran dar fe de él. Sugirió que llamaran al hospital donde su madre se estaba recuperando. Incluso se ofreció a mostrarle a Thompson fotos familiares dentro de la casa que demostrarían su conexión con la propiedad. Thompson ignoró todas estas solicitudes razonables. En cambio, llamó por radio para pedir refuerzos e informó a la central que había detenido a un sospechoso en un posible caso de robo. No mencionó que el sospechoso afirmaba ser el hijo de la propietaria. No transmitió ninguna de las explicaciones que David había proporcionado. Simplemente informó que había encontrado a un hombre negro dentro de una casa que se suponía vacía. Los refuerzos llegaron en minutos. La oficial Sara Martínez llegó justo cuando Thompson estaba poniendo a David bajo arresto. Martínez, una oficial más nueva con solo 2 años en la fuerza, se acercó a la escena, esperando ayudar con un arresto rutinario. No tenía motivo para cuestionar el juicio o las acciones de Thompson, pero Martínez notó algo que Thompson había pasado por alto. Mientras subía a la casa, vio que el correo en el buzón estaba dirigido tanto a Dorothy Richardson como a David Richardson. También notó que la llave que David había usado para abrir la puerta todavía estaba en una mesita cerca de la entrada junto con lo que parecían ser fotografías familiares. Martínez mencionó discretamente estas observaciones a Thompson, pero él desestimó sus preocupaciones. Estaba comprometido con su curso de acción y no quería parecer inseguro delante de una oficial junior. Este fue su tercer error y quizás el más perjudicial de todos. El orgullo y la terquedad estaban a punto de convertir un simple malentendido en un desastre que acabaría con su carrera. Mientras tanto, David permaneció esposado en el porche delantero, observando cómo los vecinos comenzaban a reunirse y mirar. Podía ver la confusión y la preocupación en sus rostros. Algunas de estas personas lo conocían desde niño. Lo habían visto crecer en esta misma casa, pero ahora lo veían tratado como un criminal por la policía. Una vecina anciana, la señora Patterson, se acercó a la oficial Martínez y trató de explicar que David era el hijo de Dorothy. La había visto ir y venir durante los últimos días y sabía que estaba allí para ayudar a su madre. Martínez escuchó esta información e intentó compartirla nuevamente con Thompson, pero él estaba demasiado concentrado en procesar el arresto para prestar atención. Thompson pidió un vehículo de transporte para llevar a David a la estación para su registro. Completó su informe preliminar describiendo el incidente como un caso claro de allanamiento de morada. Señaló que el sospechoso había sido encontrado dentro de la residencia y había ofrecido varias excusas para su presencia. No mencionó que la identificación del sospechoso mostraba el mismo apellido que la propietaria o que múltiples testigos habían dado fe de su legitimidad. Mientras esperaban el transporte, David hizo un último intento por resolver la situación pacíficamente. Pidió a Thompson que simplemente llamara al número de la habitación del hospital de su madre.
Explicó que estaba alerta y coherente y que podría aclarar todo en menos de 5 minutos. Esta solicitud debería haber sido lo más fácil del mundo para Thompson de atender. Una llamada telefónica habría evitado todo lo que estaba a punto de suceder, pero Thompson se negó. Dijo que la investigación se manejaría adecuadamente en la estación y que David tendría muchas oportunidades para contar su historia a los detectives. Esta decisión resultaría ser el clavo final en el ataúd de la carrera de Thompson. La furgoneta de transporte llegó a las 3:15 y David fue cargado en el asiento trasero para el corto viaje a la comisaría. Durante ese viaje de 15 minutos, algo notable estaba sucediendo de regreso en el número 1247 de Maple Street. La señora Patterson, la vecina anciana que había intentado hablar antes, no se conformó con dejar que esta injusticia continuara. Tenía el número de teléfono celular de Dorothy Richardson y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Dorothy respondió al segundo tono, su voz somnolienta por la medicación para el dolor, pero lo suficientemente alerta para entender lo que la señora Patterson le estaba diciendo. Su hijo había sido arrestado en su propia casa por la policía, quienes se negaron a verificar su identidad. La reacción de Dorothy fue inmediata y explosiva. Exigió hablar con quien estuviera a cargo e insistió en que la señora Patterson la llevara directamente del hospital a la comisaría. Mientras tanto, en la estación, David estaba siendo procesado. Le tomaron las huellas dactilares, catalogaron sus pertenencias y le fotografiaron desde múltiples ángulos. El sargento de guardia, un veterano llamado Frank Kowalski, notó algo extraño en el informe de arresto. La licencia de conducir del sospechoso mostraba la misma dirección donde supuestamente había estado allanando. Kowalski había visto suficientes ladrones reales como para saber que no solían llevar identificación que los vinculara con las escenas de sus crímenes. Kowalski pidió a Thompson que aclarara este detalle, pero Thompson insistió en que todo estaba en regla. Dijo que el sospechoso obviamente estaba usando una identificación falsa o que de alguna manera había obtenido la información personal de la propietaria. Estas explicaciones no tenían sentido para Kowalski, pero Thompson era el oficial que realizaba el arresto y tenía la responsabilidad principal del caso. David fue puesto en una celda de detención mientras Thompson comenzaba a preparar su informe formal. Aquí es donde debería haber comenzado la verdadera investigación. Pero Thompson estaba más concentrado en justificar sus acciones que en descubrir la verdad. Redactó el incidente como un caso de robo claro, describiendo a David como evasivo y poco cooperativo, a pesar de que la evidencia en video mostraba exactamente lo contrario. A las 3:45 sonó el teléfono en la oficina de detectives. Dorothy Richardson estaba llamando desde su cama de hospital exigiendo hablar con alguien sobre el arresto de su hijo. La llamada fue transferida a la detective Lisa Rodríguez, quien escuchó con creciente asombro mientras Dorothy explicaba que David era su hijo y que se había quedado en la casa con su pleno permiso y conocimiento. Rodríguez inmediatamente consultó el informe de arresto y vio las señales de alerta que todos los demás habían pasado por alto o ignorado. Los apellidos coincidentes, la dirección en la licencia de conducir, la falta de evidencia real de actividad criminal. Caminó hacia el área de detención para hablar personalmente con David. Lo que encontró fue un hombre bien educado y elocuente que le explicó tranquilamente su situación, por lo que pareció la 100ª vez ese día.
David le mostró a Rodríguez fotos en su teléfono de él y su madre en reuniones familiares en esa misma casa. Proporcionó información de contacto de familiares, amigos e incluso del médico de su madre, que podían verificar su identidad y relación con la propiedad. Rodríguez se dio cuenta inmediatamente de que se había cometido un grave error. Se puso en contacto con Thompson y le pidió que fuera a su oficina para discutir el caso. Cuando Thompson llegó, ella le presentó toda la evidencia que demostraba la inocencia de David, los nombres coincidentes, las fotos familiares, los testimonios de los vecinos y, lo más condenatorio de todo, la llamada telefónica de la propia Dorothy Richardson. La respuesta de Thompson reveló la profundidad de su terquedad y su mal juicio. En lugar de admitir su error, se reafirmó. Sugirió que David podría estar tramando algún tipo de elaborado engaño. Teorizó que David, de alguna manera, había manipulado a una anciana para que creyera que era su hijo. Incluso propuso que las fotos familiares podrían haber sido alteradas digitalmente. Estas teorías de conspiración eran tan descabelladas que Rodríguez cuestionó si Thompson era psicológicamente apto para el servicio. Documentó cuidadosamente sus declaraciones, sabiendo que se convertirían en evidencia crucial en la investigación interna que seguramente vendría. A las 4:20, Dorothy Richardson llegó a la comisaría en una silla de ruedas, habiéndose dado de alta del hospital en contra del consejo médico. Estaba acompañada por la señora Patterson y otros 2 vecinos que conocían a David desde la infancia. Dorothy exigió ver a su hijo inmediatamente y amenazó con llamar a todos los medios de comunicación de la ciudad si no era liberado en 1 hora. El sargento de guardia llevó a Dorothy para ver a David en la celda de detención. El reencuentro fue emotivo y desgarrador. Dorothy rompió a llorar al ver a su hijo tras las rejas, mientras que David se mantuvo sereno pero claramente devastado por los acontecimientos del día. La vista de una anciana con bata de hospital llorando por su hijo injustamente encarcelado era algo que perseguiría a todos los presentes durante años. El capitán James Morrison, el comandante de guardia, llegó a la estación justo cuando esta escena se estaba desarrollando. Morrison había sido llamado de su día libre después de que Rodríguez lo informara sobre la situación. Echó un vistazo a la evidencia e inmediatamente ordenó la liberación de David, pero el daño ya estaba hecho. Morrison llamó a Thompson a su oficina para lo que sería la conversación más incómoda de la carrera de Thompson. Morrison había revisado la grabación de la cámara corporal, leído las declaraciones de los testigos y hablado personalmente con Dorothy Richardson. No había forma de interpretar esto como otra cosa que un fracaso catastrófico de la labor policial. Thompson intentó defender sus acciones, alegando que había seguido los procedimientos adecuados. Morrison señaló que los procedimientos adecuados habrían incluido la verificación de la historia del sospechoso antes de realizar un arresto. Habrían incluido la verificación de los registros de la propiedad para ver quién vivía allí. Habrían incluido escuchar las declaraciones de los vecinos que dieron fe de la identidad de David. Lo más importante, los procedimientos adecuados habrían incluido tratar a un sospechoso cooperativo con dignidad humana básica, en lugar de apresurarse a juzgar basándose en suposiciones raciales. Morrison no dijo esto último directamente, pero flotó en el aire entre ellos como una nube tóxica. La investigación de asuntos internos se inició esa misma noche. Thompson fue puesto en licencia administrativa en espera del resultado.
Su grabación de la cámara corporal fue incautada como evidencia junto con todos los informes y documentación relacionados con el arresto. El departamento sabía que se enfrentaba a una posible demanda que podría costarles millones de dólares y destruir su reputación en la comunidad. La noticia del arresto comenzó a difundirse por las redes sociales esa noche. La señora Patterson había tomado fotos de David esposado en su propio porche y esas imágenes rápidamente se volvieron virales. La historia tenía todos los elementos necesarios para captar la atención del público. Un hombre inocente, arrestado injustamente, evidencia clara de perfil racial, y un oficial de policía demasiado orgulloso para admitir su obvio error. Los equipos de noticias locales llegaron a la casa de los Richardson a la mañana siguiente, montando cámaras y entrevistando a vecinos sobre lo que habían presenciado. La historia encabezó las noticias de la noche en todas las estaciones importantes de la ciudad. Los medios de comunicación nacionales la recogieron en 48 horas. Y de repente, el error del oficial Marcus Thompson se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con la policía moderna. Pero esto era solo el comienzo de la caída de Thompson. Las verdaderas consecuencias aún estaban por llegar y serían más graves de lo que nadie podría haber imaginado. Los abogados de derechos civiles llegaron en 72 horas. Rebecca Chen y Marcus Williams, de la Coalición por la Justicia, habían forjado sus carreras en casos como este. Se especializaban en demandas por mala conducta policial y tenían un historial de obtención de acuerdos multimillonarios para sus clientes. Cuando vieron la grabación de la cámara corporal y las declaraciones de los testigos, supieron que este caso era un éxito rotundo. David Richardson se sentó frente a ellos en su oficina del centro, aún procesando lo que le había sucedido. 3 días antes había sido un contador exitoso, ayudando a su madre a recuperarse de una cirugía. Ahora era la cara de una conversación nacional sobre perfil racial y responsabilidad policial. La transformación fue surrealista y abrumadora. Chen explicó que podían buscar remedios tanto civiles como penales. La demanda civil buscaría una compensación monetaria por la violación de los derechos constitucionales de David, el encarcelamiento falso y la angustia emocional. La remisión penal buscaría cargos contra Thompson por arresto falso y posibles violaciones de derechos civiles. David escuchó atentamente, sopesando sus opciones. Mientras tanto, el departamento de policía estaba en plena crisis. La jefa, Patricia Williams, convocó una reunión de emergencia con el alcalde, el fiscal de la ciudad y el equipo de relaciones públicas. Todos sabían que la imagen pública era terrible. Un oficial de policía condecorado había arrestado a un hombre inocente en su propia casa, ignorado múltiples oportunidades para verificar su historia, y luego se reafirmó al presentársele evidencia clara de su error. La estrategia inicial del departamento fue el control de daños. Emitieron un comunicado diciendo que el incidente estaba bajo investigación y que se tomaban en serio todas las acusaciones de mala conducta. Pero esta respuesta genérica solo empeoró las cosas. La comunidad quería rendición de cuentas, no lenguaje burocrático. Los manifestantes comenzaron a congregarse fuera de la comisaría, exigiendo la destitución inmediata de Thompson. Thompson contrató a su propio abogado, un exfiscal llamado Robert Daniels, que se especializaba en defender a oficiales de policía. Daniels revisó la evidencia y le dio noticias duras a su cliente. El caso era indefendible desde un punto de vista legal. Cada decisión que Thompson había tomado era errónea y la documentación lo demostraba.
La única pregunta era cuán severas serían las consecuencias. Daniels aconsejó a Thompson que considerara cooperar con la investigación interna y mostrar remordimiento genuino por sus acciones. Esto podría ayudar a reducir las sanciones y posiblemente salvar su pensión. Pero Thompson permaneció desafiante, insistiendo en que había seguido los procedimientos adecuados y que toda la situación estaba siendo exagerada. Esta actitud se hizo evidente durante la entrevista formal de Thompson con los investigadores de asuntos internos. La sesión se grabó y más tarde se convertiría en una pieza clave de evidencia en múltiples procedimientos. Thompson no mostró remordimiento genuino, ninguna comprensión de cómo sus acciones habían perjudicado a una familia inocente, y ningún reconocimiento de que su comportamiento violaba los principios básicos del trabajo policial. La detective Rodríguez, quien había descubierto el error de Thompson, también fue entrevistada por asuntos internos. Describió cómo Thompson había ignorado evidencia obvia y se había negado a considerar explicaciones alternativas para la presencia de David en la casa. Su testimonio fue perjudicial porque provino de una colega oficial que no tenía interés personal en el resultado. La vecina que había hecho la llamada inicial también fue interrogada. La señora Henderson, una viuda de 73 años, admitió que había asumido que David no era de fiar porque nunca lo había visto antes y era negro. Dijo que se sentía terrible por toda la situación y deseaba haberse presentado simplemente en lugar de llamar a la policía. Esta admisión fue particularmente dañina porque resaltó cómo el sesgo implícito había desencadenado toda la cadena de eventos. Las suposiciones de la señora Henderson llevaron a la llamada policial, y las suposiciones de Thompson llevaron al arresto injusto. El caso se convirtió en un ejemplo del libro de texto de cómo el prejuicio inconsciente podía destruir vidas. La grabación de la cámara corporal fue lanzada al público después de que una orden judicial obligara al departamento a hacerlo. Ver el video fue agonizante. El profesionalismo sereno de David contrastaba fuertemente con la hostilidad agresiva de Thompson. Cada explicación razonable fue desestimada. Cada oferta para verificar la historia fue ignorada. Las imágenes mostraban a un oficial de policía decidido a realizar un arresto sin importar la evidencia. Los expertos legales que analizaron el video fueron unánimes en su evaluación. Thompson había violado los derechos de la Cuarta Enmienda de David contra arrestos y registros irrazonables. No había realizado una investigación adecuada antes de detenerlo. Lo más grave de todo era que había permitido que el prejuicio racial nublara su juicio durante todo el encuentro. El sindicato de policía defendió inicialmente a Thompson, emitiendo un comunicado sobre los peligros que enfrentan los oficiales y las decisiones de fracción de segundo que deben tomar. Pero a medida que surgieron más detalles, incluso el liderazgo del sindicato comenzó a distanciarse de sus acciones. El caso era tan claramente indefendible que apoyar a Thompson corría el riesgo de socavar su credibilidad en casos futuros. 3 semanas después del arresto, la oficina del fiscal de distrito anunció que presentarían cargos penales contra Thompson. Fue acusado de arresto ilegal, privación de derechos bajo color de ley y mala conducta oficial. Estos eran delitos graves que podrían resultar en tiempo significativo de prisión si fuera declarado culpable. El anuncio causó conmoción en la comunidad de las fuerzas del orden. Los oficiales de policía rara vez enfrentaban enjuiciamiento penal por acciones tomadas en cumplimiento del deber, incluso cuando esas acciones eran claramente incorrectas.
El hecho de que un fiscal estuviera dispuesto a acusar a Thompson indicaba que este caso era diferente, que la evidencia era tan abrumadora que la responsabilidad penal era inevitable. La vida familiar de Thompson comenzó a desmoronarse bajo la presión. Su esposa, Jennifer, trabajaba como maestra en el distrito escolar local y se encontró enfrentando preguntas incómodas de colegas y padres. Sus dos hijos adolescentes fueron acosados en la escuela por compañeros que habían visto el arresto de su padre en las redes sociales. La familia recibió llamadas telefónicas amenazantes y correo de odio de personas de todo el país. La presión financiera fue igualmente devastadora. Thompson fue suspendido sin paga en espera del resultado de los procedimientos penales y administrativos. Los honorarios legales se acumulaban rápidamente y los ahorros de la familia se agotaron. Jennifer se vio obligada a tomar un segundo trabajo para llegar a fin de mes, mientras Thompson se quedaba en casa viendo cómo su carrera y su reputación se desmoronaban. David Richardson, mientras tanto, lidiaba con sus propios desafíos. El arresto injusto lo había traumatizado de maneras que no había esperado. Se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, preguntándose si otros oficiales de policía lo veían como un criminal. Tareas simples como ir a la tienda de comestibles se convirtieron en experiencias que generaban ansiedad. La atención de los medios fue tanto una bendición como una maldición. Si bien ayudó a exponer la injusticia que había sufrido, también lo convirtió en una figura pública, le gustara o no. Los reporteros llamaban constantemente pidiendo entrevistas. Los extraños lo reconocían en la calle y le ofrecían simpatía o hacían comentarios hostiles. Su vida tranquila como contable se había ido para siempre. Dorothy Richardson se vio igualmente afectada por la terrible experiencia. El estrés de ver a su hijo arrestado en su propia casa había retrasado su recuperación de una cirugía. Desarrolló complicaciones que requirieron tratamiento médico adicional y prolongaron su estancia en el hospital en 2 semanas. Las facturas médicas de la familia se estaban acumulando justo cuando David estaba considerando tomarse un tiempo libre del trabajo para lidiar con los procedimientos legales. La demanda civil avanzó en múltiples frentes. Chen y Williams presentaron una demanda contra Thompson personalmente, el departamento de policía y la ciudad. Alegaron violaciones de los derechos constitucionales de David, entrenamiento y supervisión negligentes de los oficiales, y responsabilidad municipal por mantener políticas que permitían la perfilación racial. Los daños que buscaban eran sustanciales, potencialmente de millones. El descubrimiento en el caso civil reveló patrones preocupantes en el comportamiento de Thompson. Su expediente personal mostraba quejas previas sobre prejuicios raciales que habían sido desestimadas o minimizadas por los supervisores. Los ciudadanos se habían quejado de su trato agresivo durante las detenciones de tráfico, particularmente a conductores de minorías. El departamento no había abordado estas señales de advertencia hasta que fue demasiado tarde. Los registros de capacitación mostraron que Thompson había recibido una instrucción mínima sobre sesgos implícitos y vigilancia constitucional. Las políticas del departamento para investigar actividades sospechosas eran vagas y obsoletas. No había un protocolo claro para verificar las afirmaciones de un sospechoso antes de realizar un arresto. Estas fallas sistémicas hicieron que la ciudad fuera vulnerable a una responsabilidad significativa. El caso penal contra Thompson avanzó lentamente a través del sistema judicial.
Su abogado presentó numerosas mociones impugnando los cargos y buscando excluir pruebas clave, pero las imágenes de la cámara corporal eran admisibles y devastadoras. Ninguna maniobra legal podía justificar la negativa de Thompson a verificar la historia de David o su desestimación del testimonio de los testigos. Las negociaciones de culpabilidad comenzaron a puerta cerrada. El fiscal ofreció a Thompson un acuerdo que implicaría declararse culpable de cargos reducidos a cambio de su renuncia a la fuerza policial y el acuerdo de no buscar empleo en las fuerzas del orden en otro lugar. Thompson inicialmente rechazó esta oferta, todavía creyendo que podría luchar contra los cargos en un juicio. Pero a medida que sus facturas legales se acumulaban y su abogado le explicaba el resultado probable de un juicio conjurado, la resolución de Thompson comenzó a debilitarse. La evidencia en su contra era abrumadora y la opinión pública estaba firmemente en su contra. Un juicio sería costoso, embarazoso y probablemente resultaría en una condena por los cargos más graves. La investigación interna del Departamento de Policía concluyó con un informe mordaz que recomendaba la destitución inmediata de Thompson. El informe encontró que había violado numerosas políticas departamentales y había deshonrado a toda la organización. Incluso si fuera absuelto de los cargos penales, su empleo en el departamento estaba efectivamente terminado. 6 meses después del arresto de David, Thompson finalmente aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad. Se declaró culpable de mala conducta oficial y arresto ilegal a cambio de una sentencia de 2 años de libertad condicional y la renuncia permanente a su certificación como oficial de policía. El acuerdo le permitió evitar la prisión, pero puso fin a su carrera en la policía para siempre. El acuerdo civil llegó 3 meses después. La ciudad acordó pagarle a David Richardson $2,8 millones para resolver todas las reclamaciones relacionadas con su arresto injusto. El acuerdo también incluyó acuerdos para reformar la capacitación policial, actualizar las políticas departamentales sobre la investigación de actividades sospechosas e implementar nuevos mecanismos de supervisión para el manejo de quejas sobre la conducta de los oficiales. La vida de Thompson después del acuerdo de declaración de culpabilidad fue un estudio de las consecuencias. Luchó por encontrar un empleo estable, ya que las verificaciones de antecedentes revelaban inevitablemente su condena penal y las circunstancias que la rodeaban. Antiguos colegas lo evitaban, poco dispuestos a asociarse con alguien que había generado tanta atención negativa en su profesión. El cómodo estilo de vida de clase media que había construido durante 7 años como oficial de policía se había ido. Su matrimonio no sobrevivió a la presión. Jennifer solicitó el divorcio 8 meses después del acuerdo de declaración de culpabilidad, citando el estrés y las dificultades financieras causadas por las acciones de Thompson. El acuerdo de custodia de sus hijos se complicó por su historial penal y la notoriedad de su caso. Se le permitió la visita supervisada, pero luchó por explicarles a sus hijos por qué su familia se había desmoronado. El impacto más amplio del caso se extendió mucho más allá de los individuos involucrados. Los departamentos de policía de todo el país comenzaron a revisar sus programas de capacitación y políticas sobre prejuicios raciales. El caso Richardson se convirtió en un ejemplo estándar en los libros de texto de justicia penal de cómo los sesgos implícitos podían llevar a arrestos injustos y violaciones constitucionales. David Richardson utilizó el dinero de su acuerdo para establecer una fundación centrada en la rendición de cuentas policial y las relaciones comunitarias.
Se convirtió en un defensor reacio pero efectivo de la reforma de la justicia penal, hablando en conferencias y trabajando con legisladores en proyectos de ley de supervisión policial. Su experiencia lo había transformado de un ciudadano privado a una figura pública que luchaba por un cambio sistémico. Así que ahí lo tienen. Un momento de prejuicio, una serie de malas decisiones y vidas cambiadas para siempre. La carrera del oficial Thompson terminó no por un solo error, sino por su negativa a ver la verdad cuando estaba justo frente a él. David Richardson pasó de cuidar a su madre a convertirse en un símbolo de todo lo que está mal en la policía hoy. A veces la justicia llega lentamente. A veces viene con un precio que no puede reparar el daño ya hecho. Pero llega. Este caso fue intenso, pero este caso en el lado derecho es aún más descabellado.